Prácticamente te voy a decir medicamentos para tratar las adicciones, farmacológicos que muchos médicos adictólogos o psiquiatras utilizamos para el tratamiento de las adicciones. Y digo utilizamos porque yo en mis tratamientos con medicina regenerativa no utilizo este tipo de medicamentos, pero es bueno que sepas qué medicamentos utilizan. Ojo, no es para que automediques a tu familiar o tú te automediques. Simplemente es para que sepas en general de qué se trata la ingesta de estos medicamentos farmacológicos. Ahora, cabe aclarar también que no por el simple hecho de consumirlos significa que vas a vencer las adicciones. Recuerda que en las adicciones también debe haber un trabajo psicológico, médico farmacológico, un trabajo social, un trabajo de familia y un trabajo interno. No es que te quiten la adicción como tal, sino los medicamentos farmacológicos lo que buscan es que los signos y síntomas del síndrome de abstinencia sean lo más llevadero posible. Es decir, que si del 100% te sientes mal con la ingesta de medicamentos, a lo mejor te sientas mal un 60-70%. Paréntesis, con los tratamientos en medicina regenerativa, esto puede llevarse hasta un 20-15%. Bueno, acabándose el paréntesis. Volvamos a los medicamentos farmacológicos para las adicciones. Bueno, estos medicamentos farmacológicos se pueden dar dependiendo de la clínica del paciente, pero generalmente serán ansiolíticos, antidepresivos y sean medicamentos para estabilizar las respuestas que tiene el cuerpo ante el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, uno de los medicamentos más indicados en la adicción es el topiramato. Aunque es un antiepiléptico, también se ha visto que tiene efectos que ayudan a disminuir y a mejorar la progresión del síndrome de abstinencia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la dosis, porque si las dosis son muy altas y de inicio, pues puede generar muchísimos efectos secundarios en los pacientes. Inclusive hay pacientes que han reportado despersonalización, cansancio, mareos, fatiga y muchas veces hace que esto haga que los pacientes abandonen el tratamiento. Hay otros medicamentos como los antidepresivos que se pueden adecuar al paciente siempre y cuando el paciente también tenga una patología dual, es decir, adicción y alguna otra enfermedad psicológica, por ejemplo, ansiedad o depresión. Y hablando de la depresión, que es súper común en los pacientes con adicciones, se les pueden dar medicamentos para ayudar a tratar la depresión, porque muchas veces la depresión es el detonante para que el paciente pueda consumir cierta sustancia. Otros medicamentos que se pueden dar es, por ejemplo, el clonazepam y sus derivados como las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas lo que hacen también es bajar el síndrome de abstinencia, bajar la irritabilidad, el insomnio, que muchas veces los pacientes presentan y eso hace que los pacientes recaigan. Recuerda que cuando una persona con adicciones deja una sustancia, siente intranquilidad, insomnio, fatiga, taquicardia, sudoración y el consumo de benzodiazepinas a dosis terapéuticas puede ayudar al paciente a mejorar el apego al tratamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también el consumo de benzodiazepinas puede hacer que el propio paciente desarrolle otra adicción. Ahora, si consume benzodiazepinas, puede cambiar la adicción del alcohol por las benzodiazepinas y es mucho peor. Hay otro grupo de medicamentos que ya no se utilizan tanto, pero son fármacos que generan un efecto antabús. Por ejemplo, hay un medicamento que se manejaba mucho, pero aparentemente ya está fuera del mercado o es muy difícil conseguirlo, que es el etabús. El etabús es parte de los medicamentos como la naltrexona. Estos medicamentos lo que hacen es que se genere cierto rechazo por el consumo de sustancias. Por ejemplo, los pacientes que consumen alcohol, pues si antes de esto ingirieron este tipo de medicamentos, pues como un efecto antabús va a generar irritación, náuseas, vómito, mareo. Es decir, va a ser que si primero te tomas el etabús o medicamentos de ese tipo que generan un efecto antabús, pues si el paciente intentara consumir alcohol, pues va a empezar a vomitar, a tener mareos, inclusive puede desmayarse. Y esto en teoría pues debería ser repulsivo para el paciente porque va a decir, no, es que si yo estoy consumiendo alcohol y vuelvo a tomar me voy a sentir mal, me voy a sentir una sensación súper desagradable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto puede ser peligroso, porque si el paciente no está tomando adecuadamente la dosificación de los fármacos y los medicamentos y de repente se le pasa la mano,
pues puede llegar a tener inclusive consecuencias fatales. Por esa razón, por el uso desmedido, no se puede ya indicar de una manera tan libre como antes y debe ser de una manera muy supervisada. Así que también te recomiendo, familiar, no le puedes poner medicamentos a escondidas a esa persona con adicciones. Primero, porque no va a reaccionar. Segundo, porque debe de ser una toma de manera continua. Y tercera, porque no nada más es que se tomen los medicamentos y se resuelva el problema de adicción, sino que también debe de tener un acompañamiento terapéutico. Porque si no tiene un acompañamiento terapéutico y una supervisión, va a recaer tarde o temprano. Bueno, mis amigos, en general esto es todo. Estos medicamentos son los que en general se le puede dar al paciente. El topiramato, antidepresivos, las benzodiazepinas como el clonazepam y antes se utilizaban medicamentos como la naltrexona. Sin embargo, entre más investigaciones hay, se está viendo que también que hay ciertos fármacos como el topiramato que si bien son levemente superiores al placebo, pero si lo combinamos entre estos fármacos, entre la psicoterapia, entre el cambio del estilo de vida, podemos mejorar las posibilidades de que se rehabilite. Mis estimados, esto es todo. Recuerden seguirme en mis redes sociales y nos vemos la siguiente ocasión. Recuerden que si desean una cita conmigo pueden encontrar mi contacto en la descripción. Saludos.